Por ahí al filo de las 8, las 4 de la mañana, hora de Madrid, vamos a charlar con el escritor Marcos López Herrador. Este espacio es para platicar con quienes crean mundos, personajes, ideas que nos transforman, ideas que nos hacen pensar, ideas que compartimos, ideas que debatimos. Hoy nos acompaña Marcos López Herrador desde Madrid. Y él va a continuar con este tema del progreso que ha estado poco a poco profundizando en él. Y hoy dice Marcos, el progreso como prosperidad compartida. Y tiene sus razones, sus argumentos para sostener esa afirmación. Seguimos charlando con los escritores, un espacio para platicar con quienes crean mundos, personajes e ideas que nos transforman. Pues hoy nos acompaña Marcos López Herrador y las grandes ideas que nos comparte. Bienestar Miranda, cosmética natural, orgánica, saludable, al servicio de tu belleza, presenta. Charlando con los escritores. Buenas noches, Marcos. Saludos, querido Juan Manuel, una vez más. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar nuevamente contigo y con todos tus maravillosos seguidores. Muy bien. Fíjate que el viernes ya tuvimos la oportunidad de charlar con Pilar. Qué mujer tan extraordinaria, ¿eh? Qué bueno. Sí, ya lo creo. Además, es un encanto de persona, ¿eh? Es un encanto de persona. Una maravilla de mujer. Muy cariñosa, muy generosa, muy buena. Sí, y con mucho talento. Y Sí. bueno, charlamos una hora, le grabamos una hora, entonces transmitimos el lunes la primera parte. ¿Sí? Ajá. Terminó ahí leyendo uno de sus mitos y la próxima semana vamos a compartir la segunda parte. Ah, genial, estupendo. Ha gustado mucho. Vi la primera parte y la verdad es que quedó muy bien, ¿eh? ¿Qué te pareció? ¿Sí? Me gustó mucho, me gustó mucho. Además, ella estuvo muy suelta, estuvo muy a gusto contigo, ¿sabes? Se le notaba que estaba a gustísimo, sí. Qué bueno. Ya lo creo que sí, relajada, muy bien. Muy bien. A ver, Marcos, el progreso como prosperidad compartida. Porque, pues, bueno, no ha sido, bueno, a ver, platícanos tú. No, cuéntame, dime. Te iba a decir, bueno, has estado planteando que el progreso, hermano, de los progres, lo cual no es muy halagüeño que digamos, pero ahora vienes y haces el planteamiento sobre el progreso como un desarrollo compartido, como una prosperidad Claro. compartida. ¿Sí? En definitiva, fíjate que es cuando esa idea de progreso, como avance material, avance técnico, avance científico, cultural, un avance transformador en el que se hace patente un cambio en la sociedad hacia mejor, ¿eh? Un cambio a mejor de la sociedad. Fíjate que mientras que el concepto de progreso y de progresista se lo apropia la izquierda y se lo apropia fundamentalmente el comunismo es el que se apropia del concepto de fuerza progresista,
porque se considera una forma transformadora, habría que ver si efectivamente es una fuerza transformadora para bien y para todos. ¿Eh? Bueno, pues se apropia de eso y donde realmente, fíjate bien, el concepto de progreso en su verdadero sentido, donde verdaderamente se da, es en los 30 gloriosos años que hay tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, entre 1945 y 1975, en que empieza una de las grandes crisis del mundo occidental con la guerra del Yom Kippur, la guerra del petróleo, ¿estamos? Toda la crisis del petróleo, etcétera, etcétera, que es donde se empieza Ahí está tu tesis central, Marcos, que vas a... a discurrir. Adelante. Efectivamente. Pues efectivamente, como he comentado, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa queda convertida y reducida a desempeñar un papel completamente secundario en todo lo que, en lo que es el ámbito internacional. Europa, que había dominado el mundo, fundamentalmente Gran Bretaña, con el conocido como imperio británico, ese imperio global, y otras potencias europeas, como son Francia, Holanda, etcétera, con sus respectivos imperios también extendidos a lo largo del mundo, bueno, han tenido la hegemonía, han tenido la supremacía y terminada la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con la paradoja que mientras que se declaran vencedoras de esa guerra, se declaran potencias vencedoras de esa guerra, nos encontramos con la paradoja de que al cabo de 3 años, por ejemplo, Gran Bretaña pierde la India y ya no deja de perder territorio porque se deshace completamente el imperio británico, como las otras potencias europeas también pierden sus imperios. Habría que analizar muy despacio ese concepto de ser potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto y verdad es que el propio territorio continental europeo ha quedado arrasado y destruido en lo que verdaderamente no es sino el segundo acto de una gran tragedia que ya había empezado con la Primera Guerra Mundial y que había tenido su precedente con la Guerra Franco-Prusiana. Casi si nos queremos remontar un poquito más, pues encontraríamos un antecedente anterior en las guerras napoleónicas, porque en definitiva lo que hay en Europa es una lucha constante por la aparición en el continente de una potencia hegemónica y la lucha por parte de Gran Bretaña de que tal cosa no ocurriera. Y eso es fundamentalmente la tensión que se da para producir la serie de guerras de las que hemos hablado y fundamentalmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así es que, bueno, lo que sí es verdad es que al final de la Segunda Guerra Mundial se pueden constatar algunas cosas como verdaderamente ciertas. Y es que Europa ha sido incapaz de librarse del totalitarismo germano, del totalitarismo alemán. Ha sido incapaz de librarse por sí misma, por sus propias fuerzas, del nazismo. Es Estados Unidos quien verdaderamente junto con la Unión Soviética, es verdaderamente Estados Unidos quien gana la Segunda Guerra Mundial. Es Estados Unidos quien libera a Europa del nazismo. Con una paradoja que debíamos de tener muy presente, porque
esto que estoy diciendo es de alguna manera la versión canónica, la versión aceptada, la versión ortodoxa de la historia, ¿no? Que Estados Unidos, debemos mucho los europeos a Estados Unidos porque libraron a Europa del yugo del totalitarismo nazi y liberó a todos estos países, a todos estos países de Europa. Y se nos olvida, que para que tal cosa ocurriera, se entregó a la Unión Soviética y al totalitarismo comunista de la Unión Soviética, se entregó media Alemania, Polonia entera, Estonia, Letonia, Lituania, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Yugoslavia, que no se le entregó a la Unión Soviética, y no se le entregó a la Unión Soviética porque las fuerzas de Tito, las fuerzas comunistas de Tito, fueron capaces de liberar a Yugoslavia de los nazis sin necesidad de la intervención del ejército soviético, pero bajo un régimen también comunista. Es decir, fíjense qué paradoja, por defender la soberanía de Polonia y defender la soberanía de Polonia porque se da lugar a una guerra, porque no se consiente que se cree que se construya una carretera entre la Prusia Oriental y Danzig, una carretera y una línea férrea. No se consiente que Alemania cree una esos dos puntos, porque había quedado separada. La Prusia Oriental había quedado separada por el corredor de Danzig, había quedado separada del resto de Alemania. Bueno, pues por no consentir esa carretera y esa línea férrea, se entregan al final, ese es el resultado final, es que Polonia, cuya soberanía se defiende de los nazis, acaba entregada a la Unión Soviética y todos los países que antes he dicho. Entonces, cuidado con que los países europeos y Europa misma haya sido vencedora en la Segunda Guerra Mundial. Así es que, bueno, todos los países que he mencionado anteriormente son los que se quedan al otro lado del que se da en llamar telón de acero. Por cierto que el concepto de telón de acero es una idea que se le atribuye a Churchill, que efectivamente en un famoso discurso pues califica así, ¿no? O sea, dice, ha caído un telón de acero que va desde el Báltico y tal. Pero la idea no es de Churchill, la idea es de Goebbels, que ya lo expuso anteriormente y llamó la atención sobre el peligro de que si Alemania perdía la guerra, tal cosa ocurriría en Europa. Bien, pues entonces la derrota de Europa queda más clara si somos capaces de analizar la trascendencia que tuvo, pues que acto seguido a su terminación, pues se perdieran, como antes he comentado, todos los imperios coloniales. Al principio hubo una vana esperanza de que Moscú se conformara con las conquistas territoriales que había hecho, con anexionar y con dominar toda esa serie de países que quedaban tras el telón de acero. Lo que pasa es que enseguida todo el mundo fue consciente de que Moscú no se conformaba con eso, porque en el mismo 1945 ya la Unión Soviética renuncia al pacto de no agresión que tiene firmado con Turquía. Y lo tenía firmado desde 1925. Bien, y a esa
denuncia del pacto de no agresión, pues acompaña con una serie de reivindicaciones territoriales, fundamentalmente sobre lo que es el paso desde el Mar Negro al Mar Mediterráneo, que es geoestratégicamente, bueno, pues fundamental para la Unión Soviética y antes para Rusia, porque es la salida que tienen al mar por el sur. Rusia siempre ha tenido un problema enorme con su salida tanto por el Báltico al Océano Atlántico como por el Mar Negro al Mar Mediterráneo. Bien, y a Turquía pues le hace una serie de reivindicaciones territoriales que naturalmente Turquía pues no acepta, pero naturalmente también Turquía pues se ve muy amenazada por la Unión Soviética. Bueno, se produce, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, se produce en Grecia un levantamiento de fuerzas comunistas que inician una guerra civil. Gran Bretaña acude enseguida en ayuda pues, de Grecia y Turquía. Pero vamos a ver, Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial queda en una posición en la que no tiene fuerza suficiente como para hacerse cargo de semejante compromiso. Entonces, bueno, pues es a partir de 1947 que es los propios Estados Unidos quien tiene que hacerse cargo de esa defensa tanto en Grecia como en Turquía, lo cual pues va a dar lugar, o sea, esto es por iniciativa de Harry Truman, ¿no? Y fundamentalmente, pues naturalmente, para contener ese expansionismo soviético. Es decir, que en pocos meses después de terminada la Segunda Guerra Mundial, los que habían sido aliados para acabar con el nazismo, pues acaban enfrentados pues, bueno, pues por ese expansionismo rampante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, ¿qué ocurre entonces? Pues que se ve que en ese comienzo de la Guerra Fría, los Estados Unidos ven que es necesario crear un muro de contención, una trinchera avanzada en Europa que sea capaz de oponerse a ese comunismo expansionista. Y entonces cambian los planes que tenían, porque el plan que tenían para aplicar en Europa, fundamentalmente a Alemania como nación derrotada, era el plan Morgenthau. El plan Morgenthau que consistía en desindustrializar radicalmente Alemania, es decir, convertirla en un país exclusivamente agrícola, ¿eh? Lo cual era un tanto salvaje porque contaban con que un tercio de la población alemana no podría subsistir en esas condiciones y acabaría muriendo de hambre, lo cual es bastante terrible, ¿no? Y suena tremendo, ¿no? Suena tremendo, pero el plan Morgenthau no solamente en su aplicación más extrema, no solamente pretendía la desindustrialización total de Alemania, sino la destrucción por completo de toda la industria en la cuenca del Ruhr y la destrucción misma de la cuenca del Ruhr. Es decir, estaba previsto hasta mediante explosivos y tal, y combustión interna y demás, destruir las minas de carbón de la cuenca del Ruhr. Esto es tremendo, vamos, esto hoy se comenta y se dice y parece increíble. Pero ese era el plan que había preparado para... Pero claro, ante el expansionismo soviético y la necesidad de construir un bloque fuerte, militarizado, industrializado y potente en Europa occidental, lo que se aplica finalmente es el Plan Marshall. El Plan Marshall que lo que busca es precisamente ese desarrollo económico. Se busca asimismo que los trabajadores de Europa occidental
queden alejados, muy alejados de cualquier tentación de realizar una revolución comunista. Y entonces lo que se pretende es una mayor distribución, una más justa distribución de la riqueza entre los trabajadores y además que tengan toda una serie de ventajas que no podrían tener nunca bajo una férula y un régimen comunista. Entonces, bien, se avanza en eso, se crea la OTAN, que es inmediatamente correspondida pues por parte el Pacto de Varsovia, el Pacto de Varsovia, se crea lo que luego será el mercado común, etcétera, etcétera. Bien, entonces, bueno, la Guerra Fría, se manifiesta de otras maneras, como es, por ejemplo, la crisis de Berlín en 1948. En Berlín hubo que crear un puente aéreo para suministrar, porque quedó aislada totalmente por tierra, por lo que es la Unión Soviética, porque pretendió hacerse con Berlín, que quedaba dentro de lo que era la Alemania Oriental y quedaba dentro de lo que era el ámbito de dominio de la Unión Soviética. Bien, bueno, finalmente no consiguió anexionarse a Berlín gracias a ese puente aéreo al que me he referido. Pero eso puso de manifiesto que esa tensión de la llamada Guerra Fría pues llegaba a un punto realmente, verdaderamente peligroso. Finalmente, en 1949 se crea, como he dicho, la OTAN. Otra manifestación de ese expansionismo soviético y de esa crisis y de esas relaciones críticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética es que se pone de manifiesto en 1950 cuando Corea del Norte invade a instancias de la Unión Soviética, invade Corea del Sur, ¿no? En el mes de junio de 1950 y se inicia la guerra de Corea. Bueno, pues claro, en este proceso los aliados declararon a Alemania Occidental como nación soberana en el año 1955 y la invitaron a formar parte de la OTAN. Ya digo que como respuesta se creó lo que hemos conocido como el Pacto de Varsovia. Bien, a esta altura quedaba claro que Moscú declaraba su intención de expandir el comunismo por todas partes sin reparar en medio. Bien, y ya en los años 70, porque no cejó en ningún momento el empeño de expandir el comunismo por donde se pudiera, porque ya en la década de los 70 se llegó a Rusia o la Unión Soviética llegó a proponer varios movimientos terroristas, ¿no? Como fue el grupo Baader-Meinhof en Alemania, la Brigada Roja en Italia, Acción Directa en Francia o el Ejército Rojo en Japón, que es que hay que recordar toda esa época. Así es que, bueno, pues efectivamente la reconstrucción económica de la Europa occidental se convirtió entonces al comienzo de la Guerra Fría en una prioridad. Y gracias a la aplicación del Plan Marshall, pues se dio lugar a los llamados 30 años gloriosos, que es la época, como he comentado anteriormente, que va de 1945 a 1975, en que la humanidad no ha conocido una etapa de prosperidad mayor. No ha conocido un momento en que esa idea de progreso, esa idea que venía forjándose, arrastrándose
y poniéndose en práctica de una manera u otra, con una intensidad u otra, desde el Renacimiento, encontró una verdadera plenitud. Nunca ha encontrado una mayor plenitud en la aplicación de esa idea de progreso que en aquella época, los llamados aquellos maravillosos años, ¿verdad? Bueno, pues ese estado de bienestar que se construye a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿estamos? Se centró en la prestación de servicios, por ejemplo, en la construcción de viviendas a precios asequibles para que los trabajadores pudieran hacerse propietarios de la vivienda familiar, ¿no? Se centró en una atención médica, para esos trabajadores, ¿eh? Bueno, en principio gratuita e ilimitada, en la subvención de los transportes públicos, en la financiación estatal del arte y de la cultura, de tal manera que se hiciera llegar a las capas trabajadoras, a las capas más humildes de la población, y toda una serie de prestaciones indirectas. Cuanto a la seguridad social, pues se pretendía y se consiguió que se cubriera pues la salud, se cubriera el desempleo, se cubrieran los accidentes laborales, se cubrieran las pensiones de vejez. Y todo esto pues dio lugar al momento de prosperidad que estamos comentando. Gracias a estas políticas, que también incluían la enseñanza media y superior gratuita, fíjate qué importancia tiene esto para hacer de la sociedad una estructura permeable en la que pudiera haber un ascenso social por parte de los menos favorecidos, que tuvieran abierto el camino para llegar a donde su mérito y su esfuerzo y su talento les permitiera situarse dentro de la sociedad. Todo esto dio lugar a una transformación radical y profunda de todo el entramado social, de toda la estructura social, porque se pasó de economía fundamental o prioritariamente agrícola, se pasó con este proceso de industrialización, de creación de una sociedad de servicios y demás, se pasó de esa sociedad preferentemente agrícola, ¿estamos?, a una sociedad industrializada en el que hubo un trasvase de población del campo a las ciudades. Y bueno, y dentro de lo que es las ciudades, a que las personas pudieran disfrutar de unos servicios, de unas comodidades, de unas protecciones desconocidas por completo a lo largo de la historia. Tal. Bueno, pues con todo esto que estoy comentando, lo que quedaba era garantizado un mínimo de justicia y equidad para todo el mundo. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasó con el comunismo? Pues que, terminada la guerra, el comunismo salía con un gran prestigio en tanto en cuanto que había sido capaz de contener al nazismo, había sido capaz de vencerlo, ¿vamos? Y bueno, pues salió con ese prestigio que tiene quien gana una guerra y quien gana una batalla de esa manera. Pero lo que sí es cierto y verdad es que ese prestigio del comunismo a lo largo de los años 50 y 60, bueno, empezaron a perder seguidores. El comunismo en Europa Occidental empezó
y mucho más cuando, por ejemplo, a la muerte de Stalin, Khrushchev denunció las atrocidades del estalinismo, la represión que había habido por parte del régimen soviético. Perdió también prestigio pues con cómo se reprimieron los intentos húngaros y checoslovacos que no estaban contra el comunismo, que no estaban contra el comunismo ni lo pretendían, sino que más bien lo que pretendían era establecer un camino propio hacia el comunismo. No se les consintió. Hubo represión también en Polonia. En fin, todo esto, el desarrollo económico por un lado, la prosperidad que se desarrolla en Europa Occidental y todo esto hecho por parte de la Unión Soviética hizo que efectivamente el comunismo pudiera frenarse. Se trató en Europa Occidental de lavar la cara al comunismo y por ejemplo, con intentos como el eurocomunismo, ¿no? O sea, en el que se pretendía que el comunismo no fuese contra la democracia, sino que se desarrollara dentro de ella. El eurocomunismo que tuvo gran importancia tanto en Francia como en España como en Italia, ¿no? Bueno, en el París de la posguerra el París de la posguerra volvió a convertirse en la capital europea de la cultura. Y bueno, y surgieron pues intelectuales por todos conocidos, ¿no? que estaban también muy influenciados por el comunismo, como fue Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, Raymond Aron, Albert Camus, etcétera. Bueno, pues todo ello muy inclinado a difundir pues con cierta inclinación hacia lo que es la violencia y el conflicto. O sea, pone en esa defensa de lo que es la revolución comunista y con raíces en lo que fue la Revolución Francesa y todo el proceso que a partir de 1792 pues se produce por parte de... Entonces, bueno, tratan la brutalidad soviética, pues digamos que con cierta condescendencia, ¿no? Y ya termino. Entonces, bueno, pues la prosperidad en Europa produce también en la segunda mitad del siglo XX una cierta decadencia en lo que había sido el discurso tradicional de la izquierda, ¿estamos? Que había marcado la forma de pensar de Occidente, ¿estamos? En esa primera mitad del siglo XX pues se produce un desgarramiento que hace que de alguna manera se esté de vuelta de las grandes teorías del siglo XIX, estamos, sobre la propia historia, sobre los modelos de progreso, de cambio, de revolución y de transformación, ¿no? Y todo esto vino acompañado de un declive de lo que había sido el fervor político que desde la Revolución Francesa había dominado la escena, ¿no? Bien, bueno, pues lo que sí es cierto y verdad es que terminada la Segunda Guerra Mundial, en una década, en solo una década, Europa entró en una era de opulencia, ¿estamos? Y bueno, pues Europa logró equipararse a los Estados Unidos en pauta y resultados económicos y de consumo, ¿no? Entonces se produjo como consecuencia también una expansión democrática, etcétera, etcétera. Y si te parece, en el próximo programa, pues continuamos con el mismo tema, ¿vamos? Hasta terminarlo. Sí, Marcos, es lo que te iba a proponer, que continuáramos el próximo. Yo tengo muchos comentarios que hacer y me gustaría reservarlos para el otro programa. Genial. Muy interesantes que en relación con que llamas ahí tú, gran época de prosperidad, los 30 años gloriosos. Los 30 años gloriosos, efectivamente. En México se le llamó el desarrollo estabilizador, que también se reflejó acá, ¿no? Entonces yo quiero comentar mucho sobre eso. Lo mismo el papel de los intelectuales. Tú dices que con Nikita Khrushchev empieza a develarse cosas
y lo cual es cierto, pero desde antes empezó a haber una rebelión en contra de de la Unión Soviética, ¿no? Y muchos intelectuales empezaron a hacerse hacerse a un lado, ¿no? Pero fíjate, dentro de los mismos comunistas, ¿no? O Sí, sea, claro, no, claro, no, de los Gramsci, comunistas que claro, apoyaban al 100% a la Unión Soviética. A eso me Gramsci, refiero. Gramsci y Lucas ya empiezan a establecer una posición Albert Camus, crítica. ¿Perdón? Albert Camus Por ejemplo, claro. también, que se peleó con su gran amigo Jean-Paul Sartre, Ajá, efectivamente. que él sí siguió siendo fiel soviético. En fin, platicamos el próximo jueves, ¿te parece? Así lo hacemos, como tú quieras. Muchas gracias, Marcos. Un abrazo.